Cordial saludo, mi nombre es Yari Lizarazo del curso de Estructura de Datos y les voy a explicar la integración de las tres aplicaciones, la fase 2, fase 3 y fase 4 en una sola aplicación que se va a llamar evaluación final, que es de la fase 5. Bueno, aquí tenemos ingresar.py, donde es la ventana principal, la de ingreso, que le importamos con el Tinker ASTK. Llamamos a Front Tinker, importamos con TTK. Front Tinker import mensaje bots. Acá tenemos la clase de ingreso, la contraseña genérica que es 123, el método constructor init y cell como parámetro. Tenemos el método validar ingreso. Al ingresar acá cell.clave es igual a cell.inputClave, que es .get, que es obtener la contraseña que ingresa el usuario. Y en caso de que no ingrese contraseña, entonces aparecerá un mensaje que dice la clave no puede estar vacía. Un elif, en caso de que la clave le ingrese mal, aparece un mensaje que la clave no es válida. Tenemos el método cerrar ventana, que se destruye apenas abre la ventana de ingreso, se destruye. Tenemos el método de acción menú de acercadeo, donde vienen los datos, el nombre del examen final 5 y el nombre del estudiante. Aquí tenemos el método mostrar por el formulario. El cell.ventana menú, igual a tk.tk. El título del menú, que es examen final fase 5. Y acá tenemos el ancho de la ventana y el alto, como el ancho de la pantalla y el alto de la pantalla. Acá se calcula el ancho de la pantalla y el ancho y el alto de la ventana y de la pantalla también. Acá tenemos el título principal, que se le pone como interfaz de ingreso al sistema, y el tamaño de la letra. Tenemos los botones de registrar, el botón de ingresar y el botón de salir. Bueno, ahora la pestaña de menú.py. Aquí en esta pestaña importamos Tinker ASTK. Llamamos a front fase 2, punto fase 2, de esta pestaña. Importamos ejecutar aplicación, la vamos a renombrar ejecutar fase 2. Lo mismo hacemos con fase 3, fase 3, punto fase 3, importamos ejecutar fase 3, lo cual la llamamos ejecutar fase 3, F3. From fase 4, punto fase 4, import ejecutar aplicación, as ejecutar F4. La clase menú, está el método constructor init. Acá tenemos los botones con el método ingresar a la fase 2 con el parámetro self.
Le pasamos como la nombramos acá arriba, ejecutar F2. Le pasamos el parámetro de ventana menú. Y Skylogin True es un salto del login para que no nos aparezca esa interfaz del login. Lo mismo con el método ingresar fase 3. Como lo llamamos aquí en la parte de arriba, lo llamamos acá ejecutar F3 y el parámetro self.ventana menú igual Skylogin. Y con el método ingresar fase 4, ejecutar F4, self.ventana menú, Skylogin true. Luego el método de cerrar ventana. El método mostrar for y el pasa por parámetro. Acá nos va a mostrar el título del menú, que es examen fase 5. Tenemos acá los botones, botón fase 2, con el texto de ingresar fase 2, que es donde vamos a dar clic para ingresar a la interfaz de la fase 2, interfaz gráfica. Igualmente el botón fase 3, con el nombre ingresar fase 3, y así con el botón de la fase 4, que es ingresar fase 4. Ahora acá nos vamos al menú principal, donde pues llamamos from ingresar, que es ingresar.py. Con el método main, from ingresar, importando el ingreso. Luego en el método main, que es forma de ingreso, igual ingreso. Y acá forma ingreso, mostrar el formulario. Bueno, y bueno, acá empezamos a correr el programa. Acá nos sale la interfaz de inicio con el login, examen final fase 5. Tenemos el acerca de, donde trae el título del examen final fase 5, desarrollo de aplicación y el nombre del estudiante Yari Lizarazo del grupo 30130579. Ahora tenemos acá el nombre de interfaz de ingreso al sistema. La contraseña, la genérica es 123. Ingresamos y acá nos arrojan los botones de ingresar a la fase 2, ingresar a la fase 3, ingresar a fase 4. Damos clic en ingresar fase 2. Tenemos la interfaz de registro de estudiante, donde ingresamos una identificación. Donde ingresamos una identificación. El nombre completo. El género y la técnica que quieras estar: dibujo, pintura, escultura, fotografía. Vamos a elegir escultura. El número de las clases. Pongamos 2 clases. El precio por clase es 100.000. Registro guardado correctamente. Entonces damos a aceptar y acá vamos a calcular el costo y el mostrar el reporte. Aquí nos muestra el reporte con los datos del estudiante, el género, la técnica que eligió, y el número de clases y el costo. Y la fecha del registro. El total a pagar fueron 200.000 pesos. Ahora vamos a ingresar a la fase 3, donde tenemos el registro de pacientes de la EPS salvando vidas.
Acá elegimos el tipo de identificación, el número de identificación, nombre completo, la edad, el estrato socioeconómico. Elegimos el 4, tipo de atención, medicina general o examen laboratorio. Vamos a dejarlo como medicina general. El valor es 15.000 y la fecha de registro es el día de hoy, 8. Te vamos a registrar y nos aparece el reporte, un registro exitoso con los datos del paciente, del usuario y lo que tiene que cancelar. Bueno, ahora vamos a ingresar a la fase 4, donde nos aparece el árbol binario de búsqueda. Aquí vamos a ingresar los nodos y agregarlos. Acá vamos agregando los nodos y nos va apareciendo el árbol binario. Para buscar un nodo, pues vamos a ingresar por ejemplo, el nodo 56. Le damos buscar y acá nos aparece el nodo 56 si existe en el árbol. Ahora vamos a ingresar el 11. Aparece que no existe en el árbol. Acá el preorden significa que revisa primero el nodo raíz. Después que revisa el nodo raíz, luego recorre los nodos del izquierdo. Después de recorrer estos nodos, recorre los nodos del lado derecho. En el inorden, recorre primero el árbol izquierdo. El árbol izquierdo recorre primero del 12, 22, 32, 34, 43. Esto, ah, y luego esto recorre la raíz para finalmente recorrer el lado derecho. Esto, y el posorden primero va a recorrer el árbol izquierdo. Podemos ver acá 22, 12, 34, 32. Luego recorren el lado derecho, el árbol derecho, que es 44, 76, 67, 56 y por último recorre la raíz. Ahora bien, acá le vamos a limpiar, se nos limpia el árbol y le damos salir. El concepto de pila es una estructura de datos donde los elementos que se agregan y se quitan por un solo extremo, es el último en que entra y el primero en que sale. El concepto de cola es una estructura de datos donde los elementos que se agregan por un extremo y se quitan por el otro. O sea que el primer dato que entra es el primer dato en salir. Y el concepto de la lista es que es una colección de elementos donde se pueden acceder a agregar o a quitar o modificar elementos en cualquier posición. Pues eso es todo por esta explicación
de la interfaz. Bueno, pues esta sería la explicación de la fase 5 del examen final, donde se integró la aplicación de la fase 2, fase 3 y fase 4. Pues espero me hayan entendido y muchas gracias por su atención.